Creo que Nicole es la que siempre me hace acordar de grabar. Se lo agradezco porque ya me ha pasado otras veces que no grabo la clase. En fin. Eh, Vimos que como el potencial dentro de un... Ya perdí el hilo. Dentro de un conductor es cero. Esto está dentro, cuando vimos conductores, el campo eléctrico dentro de un conductor es cero y el potencial es la integral del campo eléctrico, queda constante. Entonces eso nos da para decir que los conductores son superficies o una o volumen incluso, son equipotenciales. Y eso lo graficamos acá. ¿Ya? Y finalmente calculamos el potencial para un hilo infinito, o un alambre infinito. Vimos que por consecuencia de la simetría del problema, que ahora es cilíndrico, el potencial me queda dentro de un logaritmo, no pude tomar el potencial de referencia en el infinito, ya que me quedaría el logaritmo natural de infinito y claro, se me hace todo infinito, entonces debo compararlo con algún potencial de referencia, algún radio finito. Ya, por eso establecimos RB y le dimos un valor arbitrario, de tal manera que el potencial para cualquier radio está en función de ese potencial de referencia. Eso. Con eso dejamos ya cerrada la parte de potencial electrostático y hoy comenzamos con la parte de capacitores. Pero antes de entrar directamente en lo que es un capacitor, hay que saber qué es lo que pasa si uno conecta un conductor a tierra. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis de conductores conectados a tierra. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es conectarlo a tierra? Imaginémonos que tenemos un conductor acá. Puede ser de cualquier tipo de... No, ahora no vamos a ver circuitos porque antes de ver circuitos hay que ver elementos, no, pero sí lo vamos a ver, Andrés, para el segundo certamen. Hay que empezar a ver de a poco los elementos que componen un circuito. Entonces, vamos a empezar esta parte, en esta unidad vamos a ver capacitores, que después lo vamos a incorporar a los circuitos. Después hay que ver corriente eléctrica para entender el concepto de resistencia, ¿ya? Van a existir los resistores que también van a ser parte de los circuitos. Y también ya vimos lo que es una diferencia potencial. Entonces hay que ir sumando a poco para después no sé si en la unidad 2 ya, o sea, para el certamen 2 ya vamos a ver circuitos eléctricos. ¿Ya? En fin. Cuando yo tengo también vamos a ver circuito RLC, ¿ya? Mucho, pero más adelante. Cuando yo tengo un conductor, ya sabemos que, por ejemplo, si el conductor está cargado, el potencial dentro del conductor es constante, ¿ya? Y que el campo dentro de este conductor es cero. Pero ¿qué pasa si lo conectamos a tierra? ¿Qué significa conectarlo a tierra? Bueno, primero que todo lo vamos a simbolizar con ese símbolo, ¿ya? Una conexión como si lo estuviéramos conectando al piso. Y en términos prácticos, ¿qué significa? Es que ustedes lo conectan a un reservorio gigante que puede absorber cargas o entregar cargas. Entonces, si el conductor, por ejemplo, inicialmente estaba cargado y ustedes lo conectan a tierra, lo van a descargar. Toda la carga que tenía se va a ir a la tierra, ¿ya? ¿Y qué es la tierra? Es un reservorio muy grande, ¿ya? Donde se puede almacenar esa carga, ¿sí? ¿Y qué consecuencias tiene esta esfera que está conectada a tierra? Esfera conductora. Conectada a tierra. Bueno, si tenía carga se descargó, pero en términos del potencial hace que el potencial que era constante pase a ser cero. ¿Ya? Al conectar un conductor a tierra, esta es la consecuencia que ocurre y es la que ustedes se tienen que acordar. ¿Ya? Conductor conectado a tierra, potencial igual a cero. ¿Ya? En fin. Y ahora vamos a ver dos pequeños ejemplos. El primero es bien simple y sirve para que ustedes entiendan qué pasa si tenemos una esfera de radio R, esfera conductora. Conductora de radio R descargada en el interior de un cascarón esférico. Interior de un cascarón esférico.
También, pero este cascarón está cargado. Cascarón esférico conductor, si ustedes quieren llamarlo, ahí especifiquemos. Conductor cargado. ¿Ya? Con carga Q. Hoy me he denunciado. De radios A y B. ¿Ya? En fin, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que tenemos una esfera conductora acá adentro, lo podemos dibujar así, de radio R. Y esta esfera está encerrada por un cascarón esférico, acá. Soy pésimo para dibujar esta esfera, mejor la dibujo a mano, acá. Está encerrada por un cascarón esférico. Esto no está en el plano, es algo en 3 dimensiones y con simetría esférica. Entonces, tenemos esta esfera, vamos a poner con azul, que tiene radio R y el cascarón esférico que tiene radio A y B. La esfera de adentro está descargada, es una esfera conductora, pero está descargada, ¿ya? Por lo tanto no tiene carga. Y el cascarón esférico tiene carga Q. ¿Dónde va a estar almacenada esa carga Q en el cascarón esférico? ¿En qué parte? ¿En el radio A? ¿En el radio B? ¿En todo ese volumen que ocupa el cascarón? En B, ¿cierto? Ya creo que la mayoría sabe que en un conductor la carga se va a la superficie exterior. Entonces, esa carga Q va a estar repartida acá uniformemente en el radio mayor. ¿Ya? Entonces, en términos del campo eléctrico, acá fíjense que vamos a tener 4 zonas. Vamos a tener una zona 1, que la voy a pintar ahí con verde. Vamos a tener una zona 2, que es esta zona intermedia. Vamos a tener una zona 3, acá, en el interior del cascarón. Ahora ahí, no tengo donde poner el número acá. Y finalmente vamos a tener una zona 4, que es fuera de este cascarón. Por lo tanto, en términos del campo eléctrico, ¿cuánto sería el campo eléctrico en la zona 1, en el interior del conductor esférico? 0, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es 0? Por la ley de Gauss. No hay carga encerrada. ¿Cuánto sería el campo eléctrico en la zona 2? En el entremedio entre el cascarón esférico y la esfera. 0 también, ¿cierto? También, por la ley de Gauss, no hay carga encerrada, 0. Incluso en la zona 1 yo lo puedo justificar porque estoy dentro del conductor. Y dentro del conductor siempre el campo eléctrico es 0. En la zona 3, que es en el interior del cascarón esférico, ¿cuánto sería el campo? Vamos a poner acá, carga Q. 0 también, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque estoy en el interior de un conductor. Por lo tanto, el campo sigue siendo 0. Y finalmente, en la zona 4, que es en el exterior del cascarón esférico, ¿cuánto sería el campo? 0 también, Andrés. Q. Ya. Q no, pero tiene que ver con Q. Es como el campo de una carga puntual. Desde fuera del cascarón esférico yo veo hacia adentro como si todo eso fuese una carga puntual con carga Q. O sea, ahí está la carga, exactamente. Como dice Juliana, el de una carga puntual, Q. 4pi, este campo se lo deberían saber de memoria ya. Ya está ahí. Y listo. ¿Ya? En términos del potencial, ¿ya? Bueno, el potencial en la zona 4 es el que calculamos de una carga puntual. Entonces acá el potencial decrece a medida que yo me voy alejando. ¿Ya? El potencial decrece. Ya lo estudiamos cómo es el potencial de una carga puntual. Cuando yo llego al borde del cascarón esférico, sé que dentro de un conductor el potencial es constante. ¿Ya? Por lo tanto acá se mantiene constante hasta llegar acá, al interior del cascarón esférico. ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso? Ya estudiamos que el potencial de una carga puntual decrece con el radio. Por lo tanto, de acá, desde donde yo dibujé esto,
hacia el exterior en el radio, el potencial empieza a decrecer. Tiene una expresión que es Q sobre 4 pi epsilon 0 R y decrece como 1 sobre R hacia afuera del cascarón. En el interior de este cascarón, como es un conductor, el potencial es constante. Entonces, el valor en estos dos puntos que yo puse es el mismo, debido a que el potencial dentro de un conductor es constante. Y ese potencial también se va a mantener acá. ¿Por qué va a ser el mismo que ahí? Porque dentro, en esa zona 2, el campo eléctrico es cero. Entonces, si el campo eléctrico es cero, si yo integro el campo eléctrico, me va a seguir dando esa constante. Y por continuidad, debe ser igual ahí y ahí. Y dentro del conductor esférico dentro, también, pues el potencial eléctrico sigue siendo constante hasta el R igual a cero. Entonces, desde el borde exterior del cascarón esférico hasta el centro de la esfera conductora, el potencial eléctrico se mantiene constante. Y lo podemos ver acá, porque tanto el campo eléctrico en la zona 3, en la zona 2 y en la zona 1 es cero. Entonces la integral de ese campo eléctrico es una constante y se va a mantener por condición de continuidad. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué pasa si conectamos la esfera a tierra? ¿Ya? ¿Sí? La carga dentro no era cero cuando el cascarón era aislante. No. Cuando un material aislante puede tener carga cero como puede tener carga diferente de cero. Lo mismo un conductor. La diferencia es que la diferencia entre un aislante y un conductor es que en el conductor la carga se distribuye en el exterior, en la superficie exterior. En cambio, en el aislante está distribuido uniformemente, o puede estar distribuido uniformemente. ¿Ya? Pero no quiere decir que el aislante tiene carga cero siempre, ni que el conductor también tiene carga cero. ¿Ya? En fin. Ya. Esta es la parte del análisis fácil. ¿Por qué? Porque solamente ocupamos la ley de Gauss para ver los campos y a través de los campos pudimos determinar que el potencial era constante. Profe, ¿qué pasaría si la esfera interior tiene carga? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si conectamos la esfera interior a tierra? Entonces hacemos el mismo dibujito. ¿Puedo copiar esto yo? Sí, puedo copiarlo, pero no lo practiqué, así que no voy a perder tiempo en eso ahora. Acá tengo la esfera interior y tengo acá... Puta, qué horrible. Ya, se entiende que es el mismo dibujo, a pesar de que no sea simétrico. Entonces, ahora el cascarón esférico sigue cargado con carga Q. Al lado de la A, creo que se puede copiar. Sí, se puede copiar, pero es que debería haber copiado el puro dibujo sin toda esta parafernalia de las zonas. Por eso ya no lo copié ya. En fin. ¿Qué pasa ahora si conectamos este cascarón esférico, o sea, perdón, esa esfera a tierra? Tenemos la misma situación. El cascarón esférico cargado con carga Q, pero ahora la única diferencia es que la esfera conductora la conecté a tierra. ¿Ya? Profe, ¿Sí? si alargo esa conexión a tierra y la hago como fuera del sistema total, ¿también es equivalente? No, porque, o sea, si yo la alargo, significa que ahora los dos conductores están conectados a tierra. Yo lo que quiero es conectar solo el interior. O sea, voy a dibujar. O sea, si es que yo hiciese eso, sería conectar ambos, ¿o Queda no? medio extraño el dibujo porque, claro, esto está en 3 dimensiones y yo lo llevo al plano, pero no, ahí yo entendería que está conectado solo el interior a tierra. Ya, ¿Ya? ya. Es una cosa interpretativa más que nada. ¿Ya? Hay que ser más... Claro, pero es por dibujos que de repente salen, entonces, por Sí, eso. pero ahí debería estar más especificado. Bueno, en fin, ya vimos que en el caso anterior el potencial dentro de la esfera conductora era el mismo que el potencial en el borde del cascarón, ¿ya? Debido a que el campo era cero. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto es el potencial de la esfera conductora si yo la conecto a tierra? Cero. Cero, ¿cierto? Es lo que dijimos al principio de la clase. Conductor conectado a tierra, potencial es cero. Entonces acá, dentro de esta esfera conductora, el potencial es cero. ¿Ya? Y, a ver, déjenme pensar un poquito.
Y volvemos acá. Acá, bueno, van a estar las 4 zonas de nuevo y yo voy a poner simplemente cuánto es el campo en la zona 1 por ahora y cuánto es el campo en la zona 3, ¿ya? Que es esta es la zona 1, al interior de este conductor, y la zona 3 es al interior de el cascarón esférico, ¿ya? ¿Cuánto es el campo en esas dos zonas? 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos dentro de conductores y el campo dentro de los conductores siempre es 0, ¿ya? Bueno, si el campo es 0 acá, yo sé que esto tiene carga Q, por lo tanto el potencial acá, en este punto azul que estoy dibujando, es diferente de 0. Acá el potencial es diferente de 0, ¿ya? Si el potencial es diferente de 0 ahí, acá debería ser el mismo valor, ¿ya? Sabemos que el potencial dentro de un conductor es constante, ¿sí? Entonces, acá el potencial es el mismo, lo voy a conectar. Pero acá, ¿cuánto vale el potencial en esta otra? 0. ¿O no? Ya lo dijimos porque está conectado a tierra. Entonces el campo en la zona 2 es 0 ahora. Hay variación de potencial entre este punto de acá y ese punto de ahí. Claro, el potencial cambia. Entre la superficie interior del cascarón y la superficie exterior de la esfera, el potencial cambió. Y si el potencial cambió, ¿hay campo eléctrico? Sí, porque esa es una de las definiciones del campo eléctrico. Nos establece cómo varía el potencial eléctrico. Entonces, si varía el potencial eléctrico, hay un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico acá en la zona 2 no puede ser 0. ¿Y cuánto es? Como esto tiene simetría esférica, la única forma es que el campo en la zona 2 sea una carga sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿O no? Es la única forma, la única posibilidad que tiene el campo acá en la zona 2 es tener simetría esférica, porque el problema tiene simetría esférica. Entonces podemos ver esto como una carga puntual. Y eso quiere decir que acá, en el borde, se adquirió una carga Q, tomado de la Tierra, ¿ya? Y eso solo lo sabemos analizando el potencial. Porque si yo no analizo el potencial, no tengo cómo saber que la superficie de la esfera adquirió una carga. ¿Ya? Acá, ¿cómo llegué a esa conclusión? Analizando el potencial en el interior del cascarón esférico y en el borde de la esfera. Si el potencial es distinto, quiere decir que hay un campo eléctrico. Y la única forma que hay un campo eléctrico en esa zona 2 es que hay una carga encerrada. Entonces, eso quiere decir que la esfera conductora adquirió una carga Q. Si la esfera conductora adquirió una carga Q acá, ¿qué carga debería haber acá en la superficie interior del cascarón esférico? Menos Q. Menos Q, ¿cierto? Se induce una carga menos Q. Y como yo sé que el cascarón esférico tiene carga Q grande, ¿cuál debería ser la carga acá, en la superficie exterior? Si la carga total del cascarón es Q grande, ¿cuál debería ser la carga inducida acá en la superficie exterior? Menos Q grande. Q grande más Q chica. De tal manera que si yo sumo la carga total del cascarón, me da la carga que tiene, que es Q. ¿Se entiende? No. No, no se entiende. Bueno, pero se entiende Ah, porque no, ya, sí, 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 es la entendí. carga. Ya. Entonces, fíjense que el campo, entonces, en la zona 4, acá, tiene que ver con la carga encerrada, ¿ya? Y en la zona 4, que es la zona de más afuera, esta de acá, es la zona 4, si yo cuento la carga encerrada, tendría Q grande más Q chica, menos Q chica, más Q chica. Entonces, el campo en la zona 4 ahora sería la carga encerrada, que es Q grande más Q chica, dividido en 4pi epsilon 0 r cuadrado en dirección radial. Entonces, con eso, yo sé que, claro, el hecho de que esté conectado a tierra no siempre hace que los conductores se descarguen. En este caso, debido a que el potencial es 0 y que afuera el potencial es distinto de 0, se induce una carga Q en la superficie del conductor interior y eso hace que se induzca una carga menos Q en la superficie interior del otro conductor y como la carga total del cascarón es Q grande,
también se induce una carga Q chiquitita que se le suma a la carga que ya tenía. ¿Ya? En fin. Profe, pero eso significa que al conectar a tierra, el cascarón que no tenía carga de ningún tipo se carga por alguna razón, ¿o no? En la superficie interior, porque el cascarón sí tenía carga, pero como es un Claro, conductor, se estaba yendo solamente a la parte exterior. ¿Ya? pero esto tendría similitud al, no sé, a lo que sucede, lo que estamos viendo de hecho en el laboratorio, de la como carga por inducción. Sí, Es eso lo que está pasando, ¿no? exactamente, es una carga por inducción. ¿Ya? ¿Por qué se Ya. le llama inducción? Porque no hay contacto, es como una inducción ahí. Ajá, ¿Ya? Por eso vale. quiere decir que es por inducción. Ya, entonces ahora, para saber, yo puedo conocer cuál es el valor de la carga que se indujo, ¿ya? O con la que se cargó el conductor chico, porque yo no la sé, yo estoy suponiendo que es una carga Q chica, pero no sé el valor. Lo que yo sé es que el cascarón esférico inicialmente tenía carga Q grande. ¿Cómo yo puedo determinar cuál es la carga Q chica esta que se indujo en la superficie interior y que está en la superficie exterior de la esfera conductora? Bueno, calculando la diferencia de potencial. Entonces, analizamos la diferencia de potencial entre R igual R y R igual A. No, R igual B, perdón. R igual A, yo no lo conozco. R igual B. ¿Ah, no? Sí. O sea, yo voy a calcular la diferencia de potencial acá de el... Voy a calcular la diferencia de potencial entre... Estamos confundidos ahora. Vamos a analizar la diferencia de potencial de donde los campos son diferentes de cero. O sea, acá yo sé que la diferencia de potencial me va a dar cero. Todavía no lo sé, pero después les va a quedar claro. Entre un radio inicial y un radio final del campo eléctrico, punto DL. Así calculamos la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? O menos la integral de punto DL. Acá el micrófono. Yo no sé dónde está el micrófono, cuando pongo mi apunte en alguna parte se tapa. Vamos a correr todo esto más acá. Ahí sí. Sí, profe. Ya. Entonces, acá esto sería equivalente, como el campo está definido por tramos, y no me interesa el del 1 porque es 0, entonces voy a partir del 4 en adelante, o del 2 al 4. Entonces acá me queda la integral del E4.dl más, o menos en realidad, podemos dejar más, pongamos más y dejamos el menos afuera. La integral del E3.dl más la integral del E2 punto DL. ¿Por qué lo pongo por tramos? Porque el campo es diferente en cada una de esas zonas. ¿Ya? Bueno, acá la diferencia de potencial se me va a dar 0 en la zona 3. ¿Ya? Porque es un conductor y el campo es constante. Por eso, como el campo es 0, eso se me hace 0. ¿Ya? Y me quedo con los otros dos simplemente. 0, y aquí voy a hacer un desarrollo algebraico rápido. ¿Ya? Entre infinito y b, que serían lo que voy a tomar de la zona 4, voy a tomar el potencial en el infinito, donde asumimos que era 0, hasta b, que es el borde exterior del cascarón. ¿Ya? Y eso tiene el campo acá arriba, u más q sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado, me escapa una r, eh, de r, porque me queda r tongo punto retongo, si ya lo vimos, menos acá
la otra zona donde el campo es diferente de 0, que es la zona intermedia, la zona 2. ¿Ya? Entonces voy a ir del radio exterior, que sería el radio A, hasta el radio interior, que es el borde de la esfera, de A hasta 0. ¿Por qué no tomé entre A y B? Porque el campo es 0, pues por eso lo hice así. Y acá, en esa zona, el campo ya vimos que era el campo de una carga puntual, U sobre epsilon 0, R cuadrado, y acá me queda igual, R tongo punto de R, R tongo simplemente de R. Voy a hacer esto bien rápido porque es integrar nomás para saber cuánto vale esa carga Q, ¿ya? Acá me queda Q más Q. En el 3 es 0 porque se anulan las cargas. No, en el 3 es 0 porque el campo eléctrico es 0, Carlos. Entonces me queda ahí E3.dl y como el campo es 0, se me anula esa integral. Y la diferencia de potencial es 0 porque el campo es constante. Por eso. Entonces acá me queda Q más Q. Q más Q dividido en... esto lo voy a eliminar, fíjense. Voy a eliminar el 4pi epsilon 0, 4pi epsilon 0 porque está igualado a 0. Entonces lo puedo pasar multiplicando para el otro lado y se me va. La integral de 1 sobre r cuadrado es menos 1 sobre r. Entonces acá me queda simplemente menos 1 sobre b. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el menos 1 sobre infinito se me hace 0. Ya, esto sé que lo estoy pasando rápido, pero es solamente desarrollo algebraico. ¿Ya? 1 sobre a. Este es el resultado de la segunda integral. Acá ordenamos un poco esto, dejamos q sobre b y pasamos el q acá en el otro lado, de tal manera que me quede 1 sobre b más 1 sobre r menos 1 sobre a. Y esto sigue siendo igual a 0. Entonces de acá yo puedo despejar el q. También me voy a saltar los pasos para despejar el q. Es solamente hacer esa suma de fracciones y despejar el q. Y vamos a ver que el q me va a dar menos q grande a por r dividido en este producto AR más AB menos BR. ¿Ya? Entonces con eso nosotros podemos calcular cuál es la carga que adquiere el conductor que está ahí adentro. Y si nos fijamos, fíjense que esta carga es menor que 0. ¿Ya? Si volvemos al dibujo, quiere decir que la carga que adquirió la esfera interior es menor que 0. Y por lo tanto, la carga que se indujo en la superficie interior del conductor del cascarón esférico es positiva. Entonces el campo eléctrico va en esta dirección, en el interior. Esto lo sé solamente después de haber calculado cuál es el valor de esa carga. Como la carga es negativa, la esfera interior está cargada negativamente. Entonces el campo va desde lo positivo a lo negativo, tiene esa dirección. Y si nos fijamos, eso quiere decir entonces que como el campo es radial hacia adentro, el potencial disminuye en esa dirección. Y claro, es coherente. El potencial en la superficie exterior del cascarón esférico es diferente de 0 y es el mismo que en la superficie interior del cascarón esférico. Y de ahí va disminuyendo hasta hacerse 0 en la superficie de la esfera. ¿Ya? Me queda todo coherente. El campo tiene esa dirección. Profe, ¿Sí? cuando usted comienza en el análisis del potencial, lo iguala a 0. El potencial es igual a 0. Sí. Ese es el Pero, principio del análisis. pero ¿en qué zona estamos diciendo eso para comenzar el cálculo? En, O el, en la la esfera. diferencia de potencial. ¿Cómo? En la esfera conductora, el potencial es 0 porque la conecté a tierra. Sí, pero la diferencia de potencial. Porque la diferencia de potencial sería la resta de un potencial en un punto y otro. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos para que dé 0? Acá, esta. Sí, Ya. Eso es entre el infinito y R igual a R. En el infinito, yo sé que el potencial es 0, porque ¿ya? 1 sobre R. Y yo sé que en la superficie de la esfera igual es 0, porque está conectada a tierra. Ya. Por eso me queda diferencia potencial igual a 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y eso es para sacar cuál es la carga nomás. ¿Ya? ¿Y por qué me sirve sacar la carga? Porque yo puedo saber que el esfera interior está cargada con carga negativa, entonces el campo entra ahí. Y por lo tanto el potencial disminuye a medida que yo me voy acercando a eso. ¿Ya? En fin, hoy se me fue calita de clase, en fin, no importa.
Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que nos compete ya hoy, que tiene que ver con condensadores o capacitores. Condensadores. Profe, hasta aquí entraría en el control, ¿o no? Así es. Pero no estoy seguro, o sea, yo estoy suponiendo porque sé que la mayoría de los paralelos están viendo condensadores recién hoy. Entonces sería, no sé, poco O sensato. sea, hasta aquí me refiero hasta lo que acaba de resolver, Sí, sí, pero sin considerar no lo puedo confirmar. Y seguramente hoy día o mañana les va a llegar un correo igual que la vez pasada con los contenidos del control. ¿Ya? Yo me imagino que Vale, hasta acá. para que- vale. ya. Entonces, ¿qué es un condensador? Imaginemos que tenemos dos conductores. ¿Ya? Por eso era importante ver cómo se comportan los conductores, cómo es la carga en los conductores, qué pasa cuando conectamos un conductor a tierra, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a formar un capacitor con dos conductores cuando los tengamos así. ¿Ya? Dos conductores más o menos iguales, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que acá van a haber líneas de campo que van a ir así, ¿cierto? Esto ya lo estudiamos. ¿En qué dirección van las líneas de campo? Para ver si lo aprendieron. ¿Desde dónde hasta dónde? Del positivo al negativo. El positivo al negativo. O sea, van en esta dirección. Esta es la dirección que siguen las líneas de campo. Acá entran y acá salen. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a definir como un capacitor. Y claramente, si yo tengo un conductor con carga positiva y un conductor con carga negativa, acá se va a generar una diferencia de potencial, ¿cierto? Acá el potencial va decreciendo a medida que yo salgo del conductor con carga positiva y llego al conductor con carga negativa. ¿Ya? Entonces, existe una relación directa entre la carga de uno de los conductores, puede ser cualquiera, ya que es la misma, solo que con signo contrario. ¿Ya? Hay una proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial. ¿Ya? La diferencia de potencial generada por la carga o viceversa, la carga generada por una diferencia de potencial. Y le vamos a llamar capacitancia a la constante de proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial generada por esa carga. ¿Ya? A eso es lo que vamos a llamar capacitancia de un capacitor. Es como una medida de medir este capacitor. Capacitancia. Esto, como ustedes pueden ver, o no, bueno, no lo pueden ver, es una cantidad que siempre es positiva. Ya vamos a tomar la diferencia potencial siempre positiva, y la carga también. ¿Por qué? Porque es la misma carga, solo que con signo contrario. Entonces, tomamos la magnitud de la carga. ¿En qué unidades nos quedaría la capacitancia? Unidades en el sistema internacional. Fíjense, acá me quedaría, según la definición de capacitancia, carga sobre diferencia potencial. La carga se mide en unidad del sistema internacional en Coulomb y la diferencia potencial se mide en volt. Entonces, esto que nos queda, Coulomb sobre volt, lo vamos a definir como F. ¿Saben cómo se llama esta unidad de las capacitancias? Lo habrán visto en el laboratorio quizás. Se llama faradio. ¿Ya? Ahora, un faradio es una unidad gigante. ¿Ya? Es muy grande y por lo general los capacitores no llegan a un faradio, sino que van desde los milifaradios hasta los picofaradios. Entonces, picofaradios. Entonces, el rango de los capacitores comerciales o de los que se usan en los circuitos es de 10 a la menos 3 hasta 10 a la menos 12 faradios. Por eso uno nunca pone faradio, sino que pone o milifaradio, o microfaradio, o picofaradio. ¿Ya? Un faradio es una unidad muy grande. En fin. Entonces, esa es la definición de capacitancia. Carga dividido por diferencia potencial. Y ahora, como siempre, lo vamos a aplicar. Vamos a calcular capacitancias de diferentes tipos de condensadores o de capacitores. Cálculo de capacitancia. ¿Cuál sería el
capacitor más simple que podríamos representar, bueno, sería un capacitor de placas paralelas, o placas planas paralelas, más bien dicho, ¿ya? En ese capacitor tendríamos dos placas, acá las vamos a dibujar, planas y paralelas, separadas por una distancia d. Entonces acá tendríamos que una de las placas está cargada con carga Q, la otra de las placas está cargada con carga menos Q. Las placas tienen un área A igual y están separadas una distancia D. ¿Sí? Vamos a incluso definir acá un eje. El eje horizontal lo vamos a definir hacia allá solamente por cuestiones de completitud. ¿Cuál sería ¿se acuerdan cuál es el campo? Ah, bueno, ¿desde dónde hasta dónde va el campo? Ya vimos que el campo desde una placa, imaginémonos que la distancia esta de separación entre las placas es mucho menor al área. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo considerar que esas placas son infinitas en relación a esta distancia. Cualquier distancia entre el capacitor es mucho menor al área de las placas. Y por eso yo puedo considerar que el campo acá es constante y va en esa dirección. Nosotros ya calculamos cuál era el campo de una placa infinita, ¿cierto? Acá lo calculamos con la ley de Gauss, no sé si ustedes se acuerdan, y acá a esta placa le vamos a llamar 1 y a esta otra placa le vamos a llamar 2. Entonces, ¿cuál sería el campo de la placa 1 en el interior de este capacitor o entre medio de las placas? ¿Se acuerdan cuánto daba? No sé si se acuerdan. Daba sigma dividido en 2 epsilon 0. Eso, muy bien. De hecho, alguien me preguntó ayer, no, el lunes en el horario de consulta, algunas preguntas de esto. Ya veo que por lo menos algunos de ustedes pescan esa guía y las leen. Pero ahora, el campo en el interior del capacitor no es producto solo del campo de la placa 1, sino que también está presente por superposición el campo de la placa 2. ¿Y cuánto sería el campo de la placa 2 también en el interior del capacitor? En magnitud es el mismo, ¿o no? Sigma sobre 2 epsilon. Y en dirección también es el mismo, porque en la placa 2 tiene carga negativa. Por lo tanto, el campo es la superposición de esos dos y me queda simplemente sigma sobre epsilon. Ese sería el campo en el interior de este capacitor de placas paralelas, ¿ya? Y ahora yo quiero calcular la diferencia de potencial, porque para calcular la capacitancia necesito la carga y también necesito la diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial es menos la integral de un punto inicial y un punto final del campo punto dl. Es claro que el dl también está en la dirección del eje x y sería esta distancia d. El campo es constante, por lo tanto esta diferencia de potencial me queda simplemente esto por la distancia de separación, o sea, el campo por la distancia de separación entre las placas, o sea, sigma d dividido por epsilon 0. Recuerde que el potencial y la diferencia de potencial, por ende, son cantidades escalares. Y con eso yo ya puedo calcular cuál es la capacitancia. La densidad superficial de carga la puedo escribir como Q sobre el área. Entonces esto me quedaría QD dividido por epsilon 0 por el área. Simplemente reemplazando ahí cuál es la densidad Profe, superficial de carga. ¿Sí? tengo una duda de un tema de eso parecido. ¿Ya? ¿Qué pasaría si las dos placas fueran positivas y dentro de esa placa hay una carga? ¿El campo sería cero? No es cero en todo el campo, justo en la mitad es cero. Si las dos placas son positivas, acá, por ejemplo, así, Sí, sí. tienes carga más Q acá, y carga más Q. Y Yo al centro sé hay que una el carga. campo generado por la placa de la izquierda es así, y el campo Claro. generado por la placa de la derecha también es así, pero las líneas de campo no se cruzan, entonces se van a deformar acá. Se van a deformar igual que cuando tú tienes dos cargas puntuales. Sería algo así. ¿Ya? Bueno, se entiende lo que quiero decir. Y justo en la mitad de la distancia, si es que tienen la misma carga, el campo va a ser cero. Ya, ok.
En fin. Bueno, calculamos la diferencia potencial, entonces ahora podemos calcular la capacitancia, que es la carga dividido por la diferencia potencial. Entonces esto me queda carga dividido en QD sobre epsilon 0A. Eso quiere decir que finalmente a esto le vamos a llamar carga cero, como la carga de un capacitor de placas paralelas. Me queda el E me sube, el epsilon 0 me sube, la me sube, el Q se me va. Entonces me queda E por A, epsilon 0 por A dividido en D. Esa es la capacitancia de un condensador o un capacitor de placas paralelas. Y analicémosla un poquito, ¿ya? ¿Qué quiere decir la capacitancia? Tiene que ver con la capacidad de almacenar carga en sus placas, ¿ya? Entonces, fíjense que la capacitancia aumenta si el área de las placas aumenta. Obvio, si el área de las placas aumenta, quiere decir que tiene más capacidad de almacenar carga. ¿Se entiende esa lógica o no? Si el área de las placas aumenta, la capacidad aumenta porque yo puedo almacenar más carga en esa placa plana, ¿ya? ¿Qué pasa si la distancia aumenta? Según lo que dice esta expresión, si la distancia de separación entre las placas aumenta, la capacitancia disminuye. ¿Por qué disminuye? Bueno, veamos, vámonos a la diferencia potencial. La diferencia potencial es sigma por D dividido en epsilon 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto mayor sea la distancia de separación entre las placas, mayor es la diferencia potencial. Claro, el campo recorre más distancias, esas líneas de campo son más largas y por lo tanto hay una mayor diferencia de potencial. Y si la diferencia de potencial es más grande, la capacitancia disminuye. Entonces, tiene un poco de lógica esa expresión, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? No, profe. Ya. Bueno, ese era el capacitor más simple y es por lo general lo que ustedes ven ahí en lo que vamos a trabajar. No, mentira, no es por lo general por lo que vamos a trabajar, pero sí es el capacitor más simple, un condensador de placas planas paralelas. Y como a nosotros nos gusta complicarnos la vida, vamos a ver qué pasa ahora con el campo entre las placas. ¿Cómo lo saco? Con la ley de Gauss, ¿ya? Yo tengo acá una placa que si bien puede no ser infinita, si es que yo voy a calcularlo a una distancia muy cercana a la placa, puedo asumir que esta distancia de separación entre el punto campo y la placa es mucho menor a las dimensiones. Entonces acá yo genero un cilindro como superficie gaussiana y eso lo hicimos en una clase, hicimos el desarrollo, Carlos. Puedes volver a la clase, creo que es la clase 3, donde hicimos esto. Y acá el campo va hacia arriba, acá el campo va hacia abajo, y a través de la ley de Gauss pudimos obtener ese campo. Nos dimos cuenta que era constante incluso. En fin. Benjamín, si existiese un tercero, ¿relacionaría con algún punto entre uno? ¿Reaccionaría con algún? Sí, claro, si existiese una tercera placa acá, claramente influiría ese campo, pero ya dejaría de ser un capacitor. Un capacitor está definido como dos conductores separados por una distancia d, que tienen la misma carga, pero de signo contrario. Entonces, claro, yo me siento en la libertad de poner una tercera placa, pero eso ya no sería un capacitor. De hecho, hay un problema conceptual en la guía donde hay justamente lo que tú preguntas, Benjamín. 3 placas ahí puestas y pide calcular el campo en diferentes puntos. Capacitor, bueno, vamos a ver ahora cómo funcionaría un capacitor esférico. Ese mismo era. Así es. Alguien me lo preguntó en la área de consulta, por eso yo sé eso, ¿no? Entonces, recuerden que un capacitor son dos conductores, ¿ya? Con simetría, obviamente. Fíjense que acá hay una simetría entre los dos conductores, una simetría de coordenadas rectangulares, coordenadas cartesianas. Entonces, un capacitor esférico sería una esfera o un conductor esférico y un cascarón esférico acá afuera, concéntrico, ¿ya? De tal manera que esto puede ser un cascarón también, incluso, ¿bien? Porque sabemos que si es un conductor, da lo mismo que sea un cascarón o una esfera sólida, ya que la carga va a ser, va a estar solo en la superficie. Entonces esto tiene radio A y está cargado con carga más Q. Y el cascarón exterior tiene radio B
y está cargado con carga menos Q. ¿Ya? De esa forma yo sé que el campo va en esa dirección. ¿No es así? Aquí. Eso ya lo sabemos. ¿Cuál es el campo en esta zona? Bueno, es el campo de una carga puntual. Entonces yo puedo poner que el campo en la zona del capacitor. Recuerden que el capacitor es lo que tenemos al medio, lo que está entre los dos conductores. Entonces el campo en ese capacitor es el campo de una carga puntual encerrada. Ya lo hemos calculado infinitas veces. ¡Oh, mi celular! No sé por qué se cayó. No sé. Murió. No, no murió. Espero que no haya muerto. Ya, el campo en el interior del capacitor es 1 sobre 4 pi epsilon 0 r al cuadrado en dirección radial. ¿Ya? Y asimismo yo puedo calcular entonces la diferencia de potencial entre los dos conductores, o entre la superficie de los dos conductores. Voy desde B hasta A, desde afuera hacia adentro, de E punto dl. ¿Ya? Entonces la diferencia de potencial, bueno, acá me quedaría menos la integral entre B y A de Q sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado. Esto me queda R tongo, pero el de L es de R por R tongo. Entonces R tongo punto R tongo se va y me queda eso, de R. Integramos esto, la integral de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R. Entonces se me va ese R, ese menos, perdón, de afuera, y esto me queda Q sobre 4 pi epsilon 0, acá me queda 1 sobre R evaluado entre B y A. Estoy haciéndolo rápido porque es simplemente una integral. De esta forma, la diferencia potencial entre los dos conductores me queda Q sobre 4 pi epsilon 0. Acá me queda 1 sobre A menos 1 sobre B. 1 sobre A menos 1 sobre B es B menos A dividido en AB. Y listo, calculé la diferencia potencial, entonces puedo calcular la capacitancia de este conductor esférico como la carga dividido por esta diferencia potencial. O sea, Q sobre 4 pi epsilon 0 por B menos A dividido por AB. De esta forma, el conductor esférico tiene una capacitancia de, se me va el Q, y me queda 4 pi epsilon 0 AB dividido en B menos A. Podríamos ir, lo dejamos acá en. Esa es la capacitancia de un conductor esférico. Bien. ¿Y qué pasa ahora si yo hago que B sea mucho mayor que A, que es como tirar el conductor B hacia el infinito? ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tuviese este cascarón esférico, pero lo hiciese crecer, ¿ya? Muy lejos de donde tengo la esfera interior, ¿qué pasaría con esa capacitancia? No, la capacitancia de la esfera, entonces, ¿qué me quedaría? 4 pi epsilon 0. Bueno, si yo pongo directamente ahí B infinito, me queda infinito sobre infinito. Ustedes saben que eso no se puede hacer. Para calcular el límite cuando el B tiende a infinito, bueno, ustedes saben diferentes recursos. ¿Cuál es lo más rápido? No vamos a aplicar L'Hopital, voy a hacer algo más fácil y voy a factorizar el denominador por B. Entonces acá me queda AB y el denominador lo factorizo por B. Entonces esto me queda 1 menos A sobre B. De esta forma este B se me va con S. Y si B es muy grande en relación a A, esto tiende a 0, ¿no? Por lo tanto, esta capacitancia de la esfera, de la esfera, cuando el B tiende al infinito, que al final sería como la capacitancia de una sola esferita, me queda 4 pi epsilon 0 A. ¿Ya? ¿Se fijan? Si yo tengo una sola esferita, la capacidad de almacenar carga tiene que ver obviamente solamente con el radio. Cuanto mayor sea el radio de la esfera interior, más carga yo puedo almacenar ahí. Si el radio de esa esfera interior es muy chiquitito, claramente voy a poder almacenar menos carga. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? eh,
Me quedó una duda, por ejemplo, calculamos la diferencia potencial y después calcular la capacitancia, quedó el Q grande dividido sobre todo lo de la capacitancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se calcula la capacitancia. La definimos acá al principio como Q dividido en la diferencia Ah, potencial ya, profe, olvídelo. por definición. Esto es por definición. Ya no Ya, hay, vale, profe. Me porque embolé. la capacitancia se define como la constante de proporcionalidad entre la carga que se puede almacenar ante una diferencia potencial. ¿Ya? La forma de cuantificar cuánta carga yo puedo almacenar en esas placas o en esos conductores es a través de esta capacitancia. Y finalmente, nos queda clase, ¿hasta qué hora es esta clase? Hasta la, siempre se me olvida, lo siento, hasta 10:45. 45. ¿Y cuál? 156 minutos, 15 minutos. Ahí. ¿Cuál capacitor cree que nos falta? Si ya vimos uno de placas paralelas que tiene simetría cartesiana, un capacitor esférico, ¿cuál nos faltaría en el plan? ¿Alambre? Exactamente, un capacitor con simetría cilíndrica. Capacitor cilíndrico. ¿Ya? Y entonces acá vamos a tener en el medio un alambre o un conductor, si quieren, con un cilindro, pero muy delgadito. ¿Ya? Incluso le podemos dar ahí un radio A. Y por fuera, otro, acá esto ya no puedo decir que es un alambre, sino que es derechamente un cilindro aquí. ¿Ya? De tal manera que, bueno, este tiene radio A. Me pasó. B. Y en el exterior tenemos, bueno, el manto de este cilindro está cargado con menos Q y el alambre o el cilindro que es delgadito del interior con carga más Q. También sabemos cuál es la dirección de este tipo del campo en esta simetría, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un alambre, lo vimos incluso en la clase pasada también, el campo va en esta dirección. Si es que los cilindros o los alambres son suficientemente largos en comparación a sus dimensiones, a su radio, ¿no? Si el largo es mucho mayor que el radio, yo puedo siempre asumir que el campo va en esa dirección. O, si me voy a hacer otro lado, en esa dirección. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuánto era el campo de un alambre generado por un alambre o por un cilindro? Serían, a ver si lo de memoria, lambda sobre 2pi epsilon 0 r. ¿Ya? Lo importante es que sepan la dependencia. El campo en coordenadas esféricas de una carga puntual va con 1 sobre r cuadrado. ¿Ya? El de un alambre cae como 1 sobre r. ¿Ya? Entonces, si yo quiero escribir este lambda, que sería la densidad de carga del alambre al medio, lo voy a escribir como Q sobre 2pi epsilon 0, lam L sobre R. ¿Ya? Asumiendo que esto es L. Bueno, tengo el campo, entonces quiero calcular la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, acá nuevamente, desde el radio exterior hasta el radio interior de punto DL. Tanto el campo como el DL van en la misma dirección, R tongo, entonces el producto punto se hace 1 y me queda simplemente E de R. Esto me quedaría menos la integral entre B y A de Q sobre 2pi epsilon 0 L R de R. La integral de 1 sobre R sabemos que es el logaritmo natural. Por lo tanto, acá el menos me puede invertir los límites de integración y esto me queda Q sobre 2pi epsilon 0L por el logaritmo natural, y esto en rigor sería logaritmo natural de A sobre B, pero como tiene un menos, me invierto esos límites y me queda B sobre A. Esa es la diferencia de potencial que hay entre el conductor externo y el conductor interno. ¿Ya?
Y si ya tengo la diferencia potencial, la capacitancia de un conductor, perdón, la capacitancia de un conductor cilíndrico sería Q sobre esta diferencia potencial. Aquí si quieren me puedo saltar pasos. Entonces, la capacitancia de su conductor, la carga se me va obviamente. Acá me queda 2pi epsilon 0 L dividido en el logaritmo natural de B sobre A. ¿Mm? Y nuevamente, vemos que la capacitancia aumenta con L. Claro, si el conductor cilíndrico es más largo, quiere decir que hay más superficie donde almacenar carga, lo que también tiene lógica. ¿Ya? Si, bueno, eso, solamente con L, no vamos a analizar los datos. Ahora, ¿por qué en particular este tipo de capacitor es importante? Bueno, porque lo vemos en los cables coaxiales. Cable coaxial. ¿Saben los que son los cables coaxiales? ¿Tienen cables coaxiales en su casa? Sí, pues, imagino que todo el mundo debe tener un cable, por lo menos un cable coaxial. Si tienen cables, deberían tener el cable es el cable coaxial. El cable coaxial son dos cables concéntricos. Ya, un conductor que va por fuera, separado por un material aislante, ¿ya? Y por dentro va otro conductor que por lo general es un cable de cobre. ¿Ya? Un cable de cobre, que sería el conductor que va por el medio, tiene un material dieléctrico entre medio, para que no se junten los cables, y por fuera va recubierto de otro conductor. ¿Ya? Es como tener ahí un... ¿Cuál es UTP? ¿UTP? No sé qué es UTP. El que hacen que... No, yo me refería al cable del cable, de la televisión por cable. Si sacan el cable de la televisión por cable, ustedes se fijan que por el medio va un cable de cobre, ¿ya? Pero por alrededor, si lo cortan transversalmente, se van a dar cuenta que por el medio va un conductor, va recubierto ese conductor de ese alambre de cobre por un material eléctrico, y por fuera tiene otro conductor, que es plateado, ¿ya? Eso funciona en cable coaxial. Y uno puede definir, por ejemplo, la capacidad por no total, sino que por ese pedacito transversal, ¿no? Lo podemos definir como la capacidad del cilindro dividido por su largo, para ver cuánta carga puede almacenar por cilindrito, ¿ya? Y eso simplemente nos queda 2pi epsilon 0 dividido por el logaritmo natural de B sobre A, ¿ya? Bueno, en fin, eso es un ejemplo que, para que ustedes vean que esto está más cercano a su realidad de lo que creen. En fin. Quedan 3 minutos. eh, Tengo otro tema a tocar, pero va a quedar medio en el medio, en el aire. No importa, voy a introducirlo y si bien no lo vamos a ver en profundidad, por lo menos queda anunciado. Lo último que vamos a ver antes de empezar a ver ya estos condensadores en un circuito es la energía que puede almacenar. Se me están yendo ya. Hoy si la clase no ha terminado. Energía, dice SIL, del capacitor, de la capacitancia del conductor cilíndrico, la capacitancia del capacitor cilíndrico dividido en su largo. SIL. Ya, energía almacenada en un capacitor. Esto obviamente no lo vamos a discutir en profundidad porque me quedan 2 minutos para darle gracias a Juliana por aclarar las dudas de Baltasar. Entonces, imagínense que, claro, un capacitor es capaz de almacenar carga, ¿ya? Y yo lo tengo acá, por ejemplo, inicialmente descargado, sin carga, y lo conecto a alguna batería, ¿ya? Hay una terminal positiva y una terminal negativa. ¿Qué hace esto? Bueno, que acá se genera un campo eléctrico y aquí también se genera un campo eléctrico que hace que entre o salga carga, ¿ya? Entonces, inicialmente, por ejemplo, podemos tener este capacitor descargado, ¿ya? Y donde la diferencia potencial es cero, ya que si no hay carga acá, a la izquierda o a la derecha, no se genera un campo eléctrico al medio y por lo tanto no hay una diferencia de potencial. Pero como yo lo conecto a esta batería, a estas terminales,
que en términos prácticos y más profundos es como inducirle un campo eléctrico para que entren y salgan cargas, el capacitor se va a cargar, va a empezar la carga. Empieza a ingresar la carga, ¿ya? Acá, y vamos a ver que, bueno, acá se van a ingresar cargas positivas, acá cargas negativas, no vamos a antes, pero lo importante es que de estar descargado, ahora va a tener carga. Y como va a tener carga, bueno, va a tener una carga Q que yo lo voy a llamar que es menor que la carga total que puede almacenar, ¿ya? Porque está ingresando carga todavía. Y por lo tanto se genera una diferencia de potencial. Como este conductor de cargas paralelas, sería Q sobre la capacitancia. Y va a llegar un momento en que ya no va a poder ingresar más carga. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene una capacitancia. No puede ingresar más carga de lo que diga la capacitancia ante esta diferencia de potencial que yo le puse. Entonces, cuando esto se llena, ya deja de ingresar carga. Entonces, acá esto se llena de carga. La cantidad de carga que va a ingresar total va a depender de la diferencia potencial de estas terminales que yo le conecte. Entonces, ingresa el total de la carga Q posible y la diferencia potencial que existe ahora es esa carga sobre la capacitancia, ¿ya? Y lo que nosotros, la energía que se almacena acá tiene que ver con el trabajo realizado para cargarlo, ¿ya? No, no lo vamos a calcular ahora, porque, a ver, alcanzaremos, ¿no? Ya, me da miedo dejar esto como entonces el trabajo, que lo vamos a poner como dW, es igual a la variación de la energía potencial. Entonces acá yo sé que el trabajo y la energía potencial, yo la puedo escribir como dQ, como la diferencia potencial. Eso lo vimos en la primera clase de esta segunda parte de la materia. El trabajo era, o la energía potencial, yo ya la puedo escribir como la carga por la diferencia de potencial, fue cuando introducimos el potencial. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo, me queda acá la integral del dQ por la diferencia potencial. Y acá esto va entre integral cuando hay carga cero y cuando se carga con el máximo de carga posible de acuerdo a esa diferencia potencial. Este es dQ por la diferencia de potencial que está acá. Esta que está acá. Mientras se va cargando, la diferencia potencial tiene que ver con eso. Entonces, lo ponemos acá, Q sobre la capacitancia. Y esto entonces me da un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia de ese condensador. Y eso quiere decir entonces que el trabajo es, como va entre, esto aquí me faltó la línea de los límites, esto va entre carga 0 y carga Q, cuando adquiere la carga máxima. Cuando adquiere la carga máxima, entonces esto es un medio de la carga al cuadrado dividido por la capacitancia, ¿ya? Por lo tanto, como la carga, fíjense, acá, ahora tomamos esta expresión de acá, la carga total es la capacitancia por el delta V, por la diferencia potencial, entonces la energía potencial que puede almacenar un capacitor está por un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, ¿ya? Esa es la energía potencial que almacena un capacitor. Si la diferencia potencial es cero, no ingresa carga, entonces no hay energía potencial. A medida que va ingresando carga, se genera esa diferencia potencial y dependiendo de la capacidad, desde la capacitancia, esto puede almacenar energía. Entonces, esta es la energía potencial de un capacitor. De un capacitor. ¿Ya? Y con eso terminamos la clase de hoy. No vamos a ver el ejemplo de esto, pero por lo menos lo vamos a dejar enunciado. Sorry, me quedaron solamente 2 minutos para consulta y me gusta dejar siempre un poquito más, pero me atrasé al principio en la explicación. Bueno, chicos y chicas, ¿tienen consultas? O sea, yo tengo una respecto al primer ejercicio.
en el que había dado de los conductores conectados a tierra. ¿Ya? ¿Puedes ponerlo? En el que estaba el círculo. eh, ¿Esto? ahí. Sí. Eh, lo que no entendí es por qué en el 3, en el E3, no hay diferencia de potencial. ¿Dónde es? Porque Pero el campo es nosotros cero. sí. Porque el campo es cero. Sí. Como el campo es Sí. cero y la diferencia de potencial es la integral del campo, no hay diferencia de potencial. Si el campo es cero, el potencial es constante. Entonces el potencial en el borde exterior del cascarón es el mismo que el potencial en el borde interior del cascarón. Por eso la diferencia de potencial ahí es cero. Ah, ¿Entiendes? ya. Vale. Benjamín me pregunta si el próximo miércoles vamos a ver ejercicios. Sí, eh, yo debería haber terminado de pasar la materia hoy día. Claramente me quedó un cachito de condensadores para la próxima clase, que es el lunes. Entonces ahí el lunes yo espero terminar de pasar la materia de condensadores y de ahí lo que queda el resto de la semana voy a hacer puros ejercicios para responderle a Benjamín. Ya, ya chicos y chicas, dejamos hasta acá. Ya no quiero quitarles más tiempo de su recreo y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Vayan a la ayudantía, que les vaya bien el control y que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Chao, profe. Chao. Claro, sí, aquí estoy.